semana iniciamos un ciclo de entrevistas. Esta vez lo hacemos con Ricardo Cusano, abogado, presidente de Fede Cámaras, y sin lugar a dudas es el gremio del sector privado más importante del país. Ricardo, buenos días. ¿Cuál es la situación actual del sector privado en este momento que vivimos una pandemia mundial? Emilio, un placer, agradecido por la invitación. Quizás primero hay que resaltar que ya Venezuela, antes del 13 de marzo, fue cuando se conoce el primer caso de coronavirus en Venezuela de manera oficial y formal. Ya nosotros veníamos con una contracción de 25 trimestres consecutivos. La pandemia fue a posicionar en el sistema productivo venezolano, que ya traía severas enfermedades, por decirlo de alguna forma, en términos de salud, ¿no? En Fede Cámaras, que hacen vida a 15 sectores de la economía, con industria, con su comercio, resolución bancaria, con su turismo, inmobiliario, etcétera, etcétera, y que tenemos presencia con casi 300 cámaras de manera directa y 700 indirecta. Eso en el pasado, cuando tú sumabas cada uno de sus afiliados, llegábamos casi a 620.000 empresas, que era el volumen de empresas en Venezuela. Eso hoy no llega a 250.000. Venezuela ha perdido casi el 60% de sus empresas en los últimos 20 años. Tuvo un pico entre los años finales de la primera década e inicio de la segunda década del 2000, donde se tocaron 800.000 empresas, pero recordemos que en aquel momento había una economía soportada sobre la base del rentismo petrolero, con ingresos de casi 320.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto en divisa. Después podemos entrar en consideraciones el cambio, si eran 300 o eran 280, pero en todo caso una importante cantidad. Hoy, las 250.000 que quedan vivas, trabajamos con un 30% de nuestras capacidades promedio. Te digo promedio porque te vas a la construcción, está detenida en 97% de sus capacidades. Pero te vas a las telecomunicaciones y están trabajando en 120% de sus capacidades. Están trabajando por arriba. Y gracias a Dios, porque nos está por lo menos permitiendo hoy este encuentro virtual. En definitiva, es una situación muy precaria, pero con una firme convicción de recuperarla, de revertirla y de seguir trabajando por y para el país. Ahora fíjate, tú estás hablando de 60% de empresas cerradas en los últimos 20 años. Escuché en estos días al director de la Confederación de Industriales de Venezuela, Luis Picela, y él dijo que las empresas se están descapitalizando en este momento para poder pagar nóminas e impuestos, y que además 40% de las industrias están en riesgo de desaparecer. ¿Qué significa esto que tú has dicho, complementado con esta opinión de Luis Picela para el país? Lo primero, entender que Colindustria es uno de los 15 sectores que se envían en Fede Cámara. Colindustria en el año 98 tenía casi 13.000 empresas, que era el sector industrial. Hoy quedan apenas 2.000 y 40% están con riesgo de desaparecer, y las que están trabajando no llegan al 20% de sus capacidades instaladas. ¿Cuál es el verdadero drama de esto? Obviamente que hay un drama individual del empresario, su sueño de haber desarrollado una empresa, pero el verdadero drama es un drama social. Porque cuando desaparece una empresa, desaparece el puesto de empleo, y cuando desaparecen los puestos de empleo, además, se minimiza la producción. Y cuando se minimiza la producción, tú, yo y cualquier ciudadano en su condición de consumidor pierde empoderamiento, pierde el poder de decisión, de elegir, de pararte frente a tu canaquero y decir: hoy tengo 25 periódicos para elegir y tengo que ser el mejor periódico. O tú como empresario del mundo de los medios de comunicación tienes que mejorarte, tienes que competir para que el consumidor elija por ti. El drama más grande que hoy tenemos, que se refleja de esta cifra, Emilio, definitivamente es la calidad de vida de los ciudadanos, y sobre todo el empoderamiento y la independencia ciudadana que te da el poder elegir en un anaquel periódico, harina de maíz precocido, o vehículos, o servicios financieros, o lo que sea. Yo creo que ahí verdaderamente es la gran consecuencia de esta cifra. ¿Tú crees que el gobierno entiende la gravedad de lo que tú estás planteando? Sin duda alguna sí lo entiende, porque si no lo entendiera, lo que pasa es que en el pasado lo entendía, pero tenía la chequera petrolera que le permitía hacer caso omiso a esa importancia del desarrollo de la economía de libre mercado con respecto al desarrollo social. Al haber perdido los ingresos petroleros por todo lo que ya sabemos de la caída de la producción, por todo lo que ya sabemos de la negligencia en los procesos gerenciales, y además
por el entorno ahora de conflictividad política internacional con respecto a la posición del sector público venezolano, hoy indefectiblemente entiende que el sector privado es necesario y hoy se encuentra con que el sector privado pudiera ser mucho más útil y ser un actor verdaderamente de factor de cambio en la calidad de los ciudadanos, y no lo logra rápidamente activar porque se encuentra con el drama que construyó en el tiempo. Porque, por cierto, el sector privado también depende de muchas cosas: legislación que respete la propiedad privada, legislación que incentive a los emprendedores, a la empresa, al trabajador, y no que la vea como un acto. Toda la legislación venezolana es desmotivadora, desincentiva, y todo eso está articulado. Entonces el mismo sector oficial le toca muchas veces tener que hacer caso mismo, omiso, de las mismas estructuras que ellos crearon, ¿no? Está totalmente convencido. Entiendo, más allá de las grandes divisiones ideológicas, más allá de las grandes distancias y diferencias en cómo construir políticas públicas, yo siento que sí están convencidos. Ahora, que no sepan cómo activarlo es otra cosa. Hoy estamos con Ricardo Cusano. Ricardo Cusano es presidente de Fedecámara. Ricardo, ¿qué opinión hay en Fedecámara sobre la política? ¿La ven desde las gradas o creen en la participación activa? Mira, Fedecámara es una institución que no está hecha para el ejercicio del poder, ¿okay? Nosotros estamos hechos para procurar la influenciar la construcción de políticas públicas que sean útiles y que hagan viable la empresa privada, y que hagan viable el trabajo decente y bien remunerado, y que hagan viable la competitividad y, por supuesto, el servir bienes y servicios al ciudadano. Pero no estamos hechos para el ejercicio de la política, lo cual no significa que no seamos un actor en el momento que estamos viviendo en Venezuela, para procurar consensos, que no seamos un espacio donde puedan deponerse las violencias verbales e ideológicas para construir soluciones en el área económica para toda la sociedad, sin importar si tú eres de un partido blanco, rojo, amarillo o verde. Lo que te quiero decir es que siempre la economía estará, y siempre las instituciones que rigen el sector privado estarán cercanas a la política, pero no somos un actor político partidista. ¿Está Fedecámara entonces, basado en eso que me estás diciendo, participando de alguna forma en estas elecciones parlamentarias? Mira, están convocadas para diciembre. Mira, nosotros no estamos participando, no somos un partido político, como te digo, no hemos promovido candidatos, más bien hemos dicho que hay unas profundas minimización de las condiciones óptimas para llevar un proceso electoral, que es necesario que se den procesos electorales donde no solo se vote, sino verdaderamente se elija, y donde verdaderamente esté representado toda la multiplicidad de pensamientos político partidistas. Pero se reúne, Ricardo, con candidatos para ver qué opinión, qué leyes, proyectos de leyes traen para que puedan afectar al sector privado. Mira, nosotros con candidatos no nos hemos reunido. Nosotros nos reunimos, primero porque no nos reunimos con individualidades. Somos instituciones. Fedecámara se ha reunido desde el partido, con los dirigentes del partido Voluntad Popular, Primera Justicia, Acción Democrática, COPEI. Hemos tenido algunos encuentros con el PSUV, no oficialmente, digamos, con algunos personajes, pero con el gobierno nacional. Porque nosotros planteamos posiciones de principio y visión integral de país. No estamos por la ley que promueva un candidato, nosotros estamos muy claros que los únicos conceptos a desarrollar en cualquier sistema legislativo venezolano son aquellos que están enmarcados en nuestra Carta Magna, los preceptos constitucionales que rigen la alimentación, la vida, la salud, la educación, la propiedad privada, la libre iniciativa y el derecho de elegir. Fíjate, yo pienso que los directivos de Fedecámara han cometido aciertos y desaciertos a lo largo de la historia en Venezuela. ¿Cómo evalúas tú el accionar de la época de Pedro Carmona durante el gobierno de Hugo Chávez? Y te hago la pregunta, porque lo que estoy tratando es de relacionar es qué tanto se debe involucrar los líderes de Fedecámara en la política venezolana. Mira, eso te lo contesto con mucha facilidad. Primero, Fedecámara no estuvo inmiscuida como institución, más allá de que en ese momento había una alianza político con la sociedad, digamos, de la política institucional empresarial con la sociedad civil.
con CTV, etcétera, etcétera. Pero la decisión del doctor Carmona fue una decisión personalísima, lo que asumió. Ahora bien, te reitero, nosotros no somos un partido político. Nosotros tenemos que conversar, porque un empresario, Emilio, cuando invierte, cuando genera empleo, no lo hace, o cuando vende un servicio o un bien, no le pregunta al consumidor, ¿usted es chavista, usted es opositor? No le pregunta eso. Y cuando generas un puesto de empleo, a ti lo que te interesa es que la persona que va a entrar a trabajar en la organización sea eficiente en lo que hace. Sea eficiente sin importar su pensamiento, puede ser el carácter, puede ser el Magallanes. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que, primero, es un momento histórico, por cierto, el cual ya hemos dicho, se pasa la página. No podemos seguir viviendo. Fue una circunstancia negativa, fue una decisión personalísima del doctor Carmona, pero hoy la Fedecámara en la última década lo que ha procurado es reconocernos más que nunca como iguales con todos los actores de la sociedad, con los trabajadores, con las academias, con la sociedad civil organizada, donde al final no hay diferencia, porque lo que estamos cumpliendo son unos roles en nuestra condición de ciudadanos, pero no significa que Fedecámara, que el presidente de Fedecámara esté alejado de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Asociación de Vecinos de Guarena, o que no esté alejado de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el sistema educativo, que nos está generando un drama de cara al futuro. Y por cierto, no está para nada alejado de lo que está ocurriendo con la crisis social, la crisis humanitaria. Fíjate, Ricardo, yo suscribo en 1000% lo que dice tu perfil de Twitter. Convencido de un país con empresa privada sana, que con empresa privada sana tiene ciudadanos viviendo en progreso y bienestar. ¿Cómo logramos eso en la Venezuela actual? Tienes varias aristas que atacar, ¿no? o que consensuar. Sin duda alguna el tema político. Venezuela no logrará nunca progreso y bienestar verdaderamente cierto, eficiente, sustentable en el tiempo, si no hay un acuerdo político. Si no hay un acuerdo político de altura, de respeto, donde se construya sobre las diferencias y no sean las diferencias las que nos alejen. Si Venezuela no consigue un acuerdo de sustentabilidad en el tiempo político, con respeto a los preceptos constitucionales, donde haya un proceso de justicia transicional, donde construyamos ese acuerdo sobre la base de lo que aspiramos como país y no sobre la base de nuestras heridas o nuestras cicatrices, no vamos a tener un progreso económico. ¿Por qué? Porque Venezuela necesita esos consensos políticos para poder trabajar en la economía interna y para poder reinsertarla en los mercados financieros internacionales, a que vuelva la inversión. Además, a que haya el trabajo legislativo para crear un andamiaje de incentivos y que al final todo esto que estamos diciendo se traduzca en una cosa. No en políticos que consensuaron y qué bueno que se dieron la mano y que ahora son democráticos todos, ni qué bueno que hay más empresas y entonces hay unos empresarios que están haciendo dinero, no. En que tengamos ciudadanos viviendo en progreso y bienestar. ¿Cómo? Sencillamente con movilidad social. Que el señor que está manejando su taxi, el empresario que tiene su carrito de perro caliente, o la muchacha que está estudiando periodismo y está haciendo hoy una pasantía aquí en La Voz, con su empleo, pueda programarse y pueda alquilar un apartamento y pueda comprar un vehículo, pueda hacer vida, como lo hicieron nuestros padres, que lo que sencillamente tuvieron la oportunidad de tener movilidad social. ¿Es posible una empresa privada sana sin la participación del gobierno? A ver, el gobierno no debe ser un actor de competencia para la empresa privada, para el sector productivo. Es decir, está comprobado que los gobiernos cuando se meten a panaderos, a aerolíneas, a lecheros, a líneas más precocidas, etcétera, etcétera, terminan fracasando esas empresas, porque no tiene doliente ese sistema productivo. Los gobiernos lo que tienen que ser es garantes y construir marcos regulatorios que permitan que la empresa privada competitivamente evolucione. Este gobierno y el del expresidente Hugo Chávez han tratado de instaurar lo que ellos llaman un socialismo. ¿En este socialismo o en socialismo tiene cabida la empresa privada? Mira, lo que pasa es que la distorsión de lo que es el socialismo digamos, venezolano en los últimos 20 años no tiene nada que ver con lo que puede ser el pensamiento social que tienen los países nórdicos, por decir algo. Lo que sí es cierto es que bajo esta directriz de pensamiento ideológico de los últimos 20 años será inviable recuperar la capacidad y calidad de vida de los 30 millones de venezolanos que estamos dentro o fuera del país. ¿El gobierno ha producido algún incentivo recientemente para el sector privado? Me refiero a este tiempo de pandemia que ha sido tan duro para toda la empresa, la industria. ¿Ha habido algún tipo de incentivo?
A ver, para lograr que las industrias y los comercios salgan adelante, se mantengan abiertos, sí. en fin, Digamos que ha habido, superen la pandemia. sí, digamos que ha habido importantes esfuerzos sobre la base de planteamiento del sector privado, pero que para poder concretarse tienen que superar los obstáculos del el daño estructural que se le ha creado a la nación en términos de servicios públicos, en términos de políticas públicas, en términos de la visión de la política y la visión fiscal, monetaria y cambiaria que tiene el país. Por ejemplo, para hacerte un ejemplo puntual, nosotros el 16 de marzo presentamos unas propuestas transversales, o sea, que atraviesan a todos los sectores de la economía, sin importar si tú eres agricultor, transformador, transportista o comerciante, ¿correcto? Para poder seguir operando, salvaguardando los puestos de empleo en el marco de la pandemia. Y luego cada sector hizo las específicas. Ahí se hizo una que era, volvamos al régimen de enterar el IVA mensualmente y no semanalmente, porque en un país que no tiene financiamiento, déjame explicarte, posiblemente muchos de los que nos ven, y nosotros también, en nuestra cartera tenemos un plástico que alguna vez se llamó tarjeta de crédito, que hoy sirve Alguna vez servía para algo. correcto, hoy sirve para abrir las puertas cuando están ahí. Cuando se te queda la llave. Cuando se te queda la llave. Ese poder de crédito se perdió en Venezuela. Crédito para la empresa y crédito para el consumo. Para que tengamos una idea, todo el sistema financiero venezolano, la banca pública y privada junta, su poder de crédito es 150 millones de dólares. Eso es lo que tiene poder de crédito una sucursal de un banco en el sur de la Florida, de un banquito, o para hacerlo más gráfico, ese es el salario de Messi y Ronaldo juntos. Todo eso es la capacidad que tiene la banca para prestar. Entonces, como tú dices, en Guatire vamos a desarrollar un centro comercial, sino, más allá de que posiblemente el día que tengas el proyecto no tienes el cemento, y si tienes el cemento no tienes la cabilla, pero si tienes el cemento y la cabilla no tienes la gasolina para transportarlo, pero si tienes el cemento, la cabilla y la gasolina, posiblemente ese día se fue la luz y no pudiste poner la mezcladora. En fin, toda esa situación estructural sin crédito, si tú superas esto y no tienes crédito, es inviable. Entonces, se han hecho cosas, pero sin duda alguna hace falta un consenso político. Ahora fíjate, más allá o contrariamente a lo que dice el gobierno en cuanto a sus relaciones con el sector privado, pareciera que estas no existen, que no les gusta el sector privado por alguna razón. No solamente con Maduro, me refiero también con la relación que hubo con el sector privado con el presidente Chávez. ¿Qué ha faltado ahí? ¿Ha faltado algo en la comunicación o en el entendimiento? ¿Qué crees tú que ha faltado en esa relación? Yo creo que lo primero no faltó, sino que sobró. Sobró mucho dinero en el manejo unilateral y en algunos casos irresponsable por parte del sector público. ¿Por qué? Porque al haber tanto dinero, tú podías prescindir del sector privado. Y por eso se privilegiaron las importaciones de países amigos del sistema político de los últimos 20 años, antes de privilegiar la generación de puestos de empleo a lo interno. Más allá de que las importaciones no son malas, lo que necesitan un justo mix para que la economía genere también puestos de empleo sustentables aquí, ¿no? Entonces, sobró dinero, y sobre todo sobró dinero que no fue inyectado estructuralmente para construir bases de diversificación económica. Y luego, ¿qué sobró? ¿Qué le faltó? Faltó confianza, faltó entender que Venezuela no podía seguir transitando el camino de un Estado que decide quién vive y quién muere. Por ejemplo, las empresas, si tú no tenías acceso a las divisas, sencillamente no podías importar una materia prima, por decir algo, ¿no? O sea, faltó confianza en los ciudadanos, faltó confianza en la institucionalidad, faltó confianza en nuestra legislación, en entender que nosotros no necesitamos más controles, sino que necesitamos son marcos referenciales y regulatorios que nos permitan interactuar como ciudadanos. Como interactúan, no nos vayamos a Noruega o a Estados Unidos, ni siquiera nos vayamos a China, como interactúan los colombianos, que nos parece mucho. Yo creo que ha faltado un sistema de incentivos. Yo siento que el gobierno, todo es punitivo. Si no haces esto, te multo. Si no haces esto, te cierro. Los incentivos. Pero no te dice, si pagas a tiempo, pagas menos. Si pagas a tiempo, en fin, incentivos. Más bien que está con el palo castigando al empresario y a todo el mundo, porque es la forma de gobernar con que hemos visto. Totalmente de acuerdo. Los ciudadanos, los seres humanos, respondemos a incentivos. Si tú pones hoy
en Estados Como Unidos. los seres humanos y hasta los animales. Porque Hasta los el animales, animal cuando lo trata bien, que tú le cariño. tratas bien y le das un premio, aprendes más rápido que caerle a palo. Correcto, tú pudiéramos hacer el clásico ejemplo de enamoramiento entre una pareja, pero para hacerlo un poco más formal, tú imagínate que en este momento en Estados Unidos se coloquen euros baratos para ir a hacer turismo en Europa. Como vivimos aquí, el cupo Caribe viajero, correcto. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Va a haber colas de gente metiendo la carpetica en el banco. Son incentivos perniciosos. Si tú construyes incentivos y dices, ¿sabes qué? Industria que se venga al municipio, no hablamos de chasqueo, hablemos del municipio de San Francisco en el estado Zulia. Va a pagar menos impuestos si abre con estas condiciones. Los empresarios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, empezarás a sacar cuentas, me conviene mudarme a San Francisco. Empresa que genere X cantidad de puestos de empleo y que además esos puestos de empleo estén correlacionados con las universidades para que los jóvenes tengan un primer empleo, tiene estas consideraciones. Pero ese nunca ha sido el discurso del gobierno. Por ejemplo, ¿Crees que ha faltado algo de eso? yo creo que, pero no solo discurso, ha faltado convicción. Porque el pensamiento de control sustentado en la chequera petrolera ayudó a que eso no se diera. Y hoy todavía tú puedes estar hablando, porque además el primer incentivo, Emilio, no es el incentivo solo a la empresa o al trabajador, es el incentivo al sistema democrático. Si hay incentivos, es decir, si hay el incentivo de que el hospital esté bien, ¿qué es lo primero que tú haces si tú sabes que el hospital funciona? ¿Qué es lo primero que tú haces si tú sabes que tú abres el grifo de tu casa y sale agua? Paga los impuestos, porque sabes que lo estás viendo retribuido. O sea, el principal incentivo es un país de pleno respeto a los preceptos constitucionales que te acabo de decir, donde la educación, ¿cuál es el principal incentivo para un joven? Como tú y yo en un momento lo vivimos. Para lograr un mejor trabajo tengo que estudiar. Y entonces tú tenías la forma, o te ibas a la educación privada porque tenías el ingreso, o te ibas a la educación pública, pero esa educación pública la estaba pagando a alguien. Y entonces tu papá o mi papá como empresarios en su momento pagaban los impuestos con el incentivo de que, bueno, puedo aprovecharlo se va a ver retribuido a través de la educación, por ejemplo, para mis hijos. En definitiva, no es exclusivamente que estemos hablando de incentivos bueno, si produces más alfombra, te doy un crédito barato. No. Es incentivo de sistema. Necesitamos construir un país de incentivo, un país de confianza, un país donde los jóvenes, Emilio, no vean fuera de las fronteras su oportunidad de vivir mejor, que te la pienses, que digas, sí, voy a aprender a hablar inglés, igual puedo aprender a hablar inglés aquí, o no sé, la muchacha que está aquí al frente, se me voy a conseguir un novio noruego, pues te puedes conseguir un novio venezolano. ¿Pero por qué? Porque vas a tener buena vida, vas a poder trabajar y crecer, vas a poder planificarte, vas a poder tener, al final, ¿qué queremos los seres humanos? Casa, seguridad alimenticia, calidad de vida, vacaciones, y después cada quien tiene las expectativas según lo que quiera seguir creciendo. Bueno, eso se da en una sociedad de incentivos democráticos. Ese es el principal incentivo. En el ámbito internacional, ¿hace alguna diferencia para el empresariado venezolano un triunfo de Biden, o un presunto triunfo de Biden? Porque ahorita están que si no, sí, le quitaron Pensilvania, que bueno, total es que es una película que todavía no ha terminado. Pensilvania era la casilla en el monopolio que costaba más caro el hotel cuando caía. Entonces, bueno, vamos a dar un triunfo de Biden sobre un triunfo de Trump, ¿o es indiferente? Mira, para el empresariado venezolano. Para el empresariado. Tú sabes que hoy que estamos viviendo la sociedad de las redes, apenas terminó las elecciones, pasó el 4 de noviembre, y por fin salimos de esto. Y resulta que ahora está con el tema de que quién gana y quién no gana. Porque Venezuela se había metido en el trumpismo o en el bidenismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y eso al final a nosotros, claro que pueden haber cambios en la forma de correlacionarse, en la forma de construir consenso, en la forma de abordar el tema Venezuela con respecto a la comunidad internacional. Por supuesto que ahí pueden haber diferencias, más allá de que en Estados Unidos hay institucionalidad, gane uno o gane el otro, la institucionalidad se va a mantener, pueden haber pequeños cambios desde la visión, pero es una política bipartidista, ¿no? Tiene unas consideraciones muy distintas a las nuestras. O sea, no es como aquí, que cambia, no hablemos del gobierno, no hablemos del alcalde o del gobernador, aquí cambia el director de permisología de la alcaldía y pareciera que hay un gobierno nuevo, entonces ya hay un sistema nuevo. O sea, aquí, ella no se va a perder la institucionalidad. Lo que puede cambiar es la forma de acercamiento, pero lo más importante es que se acabe ese tema para que nosotros volvamos a lo que nos importa, que es Venezuela.
Porque aquí la solución de los problemas venezolanos, la solución del empresariado y la solución del problema de los ciudadanos no es de Biden ni de Trump, es una solución entre, para y por venezolanos. Donde, por cierto, la comunidad internacional puede ser un garante, puede ser un vehículo, puede ser un constructor de espacios para ese consenso y acuerdo político. Y cada quien tendrá lo suyo. Bueno, una parte tiene a 60 países que representan el 70% del Producto Interno Bruto. Y la otra tiene, como por ejemplo, ayer se llevó a cabo una sesión importantísima del Consejo de Administración de la OIT, donde hay una demanda por el tema salarial, el tema de la forma en que se construyen políticas públicas, donde la tripartita ya no está existiendo. Pero en todo caso, la posición del gobierno venezolano fue apoyada por Cuba, por Myanmar, por Rusia, por Irak, por Irán. O sea, esos son los aliados. Bueno, esos podrán ser los aliados de este sistema político, pero ellos no tienen por qué decidir en nuestras posiciones internas, así como los Estados Unidos y los restos países. Entonces, lo más importante de Biden y de Trump es que ya eso pasó. Que los venezolanos nos centremos en construir soluciones entre, para y por los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Un mensaje final para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Estamos viviendo quizás un mensaje de esperanza, sí, estamos de viviendo, que vienen cosas buenas. Vienen cosas buenas por una sencilla razón, porque hay voluntad de construirlas. Hoy el país dejó de ser un país polarizado. Hoy el país es un país que tiene 80% de la población convencida de que hay que construir un consenso, convencida de que lo que quieren es trabajar, tener calidad de vida, y hay un pequeño grupo de lado y lado que son los extremos. Quizás el primer mensaje es: veamos las redes sociales, informémonos, pero no caigamos en que esas son verdades absolutas. Construyamos un país de posibilidades, de acuerdos y de entendimiento. De parte del sector privado que hoy me toca representar, que hoy me toca presidir, hay la exclusiva voluntad de ser útiles y no populares. Y sea útil como asumiendo el riesgo de invertir, generando puestos de empleo y sobre todo empoderando a la ciudadanía con esa independencia ciudadana del poder elegir bienes y servicios según su voluntad y no según la exclusiva monoproducto que puedan conseguir. Nuestra voluntad es de trabajo, nuestra voluntad es de reconocernos como iguales y sobre todo de que cada uno de quienes nos están viendo puedan tener una mejor calidad de vida sobre la base de sus propios esfuerzos y que nosotros, la empresa privada, podamos ser una herramienta, una plataforma para que eso lo logre cada ciudadano. Bueno, con esas palabras nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de las redes sociales, a través del programa Conversando con Emilio, que vamos a estar haciendo semanalmente. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Chao, chao.